Bueno, ustedes no saben, pero uno de mis sueños es conocer Chile, así que tal vez algún Que- día hagamos un en vivo en Chile. Quedar en esos panoramas pendientes todavía. Bueno, vamos empezando, ¿no? Ya Adri ya lo compartió. Sí, ya está Ah, listo. ok. Bueno, primeramente muchas gracias a todos los que están conectados otra vez con nosotras. Eh, Creo que nos encantó mucho la actividad de la vez pasada y dijimos, ¿por qué no hacer otro, verdad? Y esta vez queremos hablar de la escritura. Es uno de las eh, áreas o ocupaciones que nosotros como terapeutas ocupacionales pues intervenimos. Sabemos que es una actividad que puede traer mucho alegría a los niños y a las niñas, pero también puede traer muchos ratos malos. Y pues para contarlos un poco, les presento a Valentina. Valentina es terapeuta ocupacional, todas somos terapeutas ocupacionales y Valentina trabaja en Chile, en Chillán. Y también nos acompaña Adriana, que es colega y ex compañera de la universidad. Nos conocemos hace tiempos, ella es también terapeuta ocupacional y trabaja en San José. Mi nombre es Elena Baradé, por si no me conocen, y yo trabajo en San Carlos, en la Fortuna de San Carlos, en Costa Rica. Entonces, eh, pues hoy queremos compartir con ustedes un poco de la intervención desde terapia ocupacional. Importante recalcar que lo que vamos a hablar hoy va a ser del trabajo de nosotros en terapia ocupacional, o sea, cómo nosotros intervenimos la escritura desde nuestra perspectiva. Y importante también que es una perspectiva que utilizamos un enfoque de integración sensorial la mayoría de las veces. Elena, cortito. No sé si estás moviendo algo o una de las dos con las manos, que se escucha un ruido. Qué Ahí raro, sí, sí. Ahora ahí sí. no me voy a mover. Espero que no sea el pelo porque Pon sé la que mano ahí, el pelo me choca con con el el micrófono audífono. y tengo mucho pelo, pero bueno, lo voy a tratar de controlar. Ahí sí. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están saludando. Eso nos hace indicar que están ahí. eh, Como les decía, nosotros vamos a hablar desde la perspectiva de terapia ocupacional y hoy queremos incluso enseñarles materiales, actividades y cómo que ustedes puedan observar cómo nosotros lo hacemos. Entonces espero que hoy sea un poquito más interactivo. Por favor, si tienen preguntas, nos las hacen directamente en el chat, que Adriana está revisando las preguntas y Vale también. Eh, Adri, ¿tiene lista la...? Es que les trajimos una imagen para que ustedes la puedan ver. ¿Se ve bien? Ahí se ve bien. Es solo como para que ustedes entiendan un poco cómo trabajamos la escritura. Entonces, Adri, si la puedes hacer un poco más pequeña, más bien. Aquí lo importante es que, bueno, la teoría de integración sensorial habla de que podemos entender la escritura como una habilidad de un cuarto nivel. O sea, quiere decir que es una habilidad del máximo nivel. De hecho, está en la punta de la pirámide. Quiere decir que es una habilidad muy, muy compleja, así como otras actividades de la vida diaria. Entonces, lo que quiere decir esta pirámide es que nosotras como terapeutas ocupacionales evaluamos e intervenimos, trabajamos y desarrollamos habilidades que están incluso desde el primer nivel, o sea, la parte naranja, la parte azul y la parte verde, o sea, son todas esas habilidades que son, por decirlo así, prerequisitos para llegar al último nivel y al cuarto nivel. La escritura está en los niveles más altos y nosotros trabajamos niveles mucho más básicos, más desde un primer nivel, segundo y un tercer nivel.
si un niño no tiene desarrollado o es inmaduro en los primeros niveles, se va a ver obviamente afectado en habilidades de un cuarto nivel. Entonces, hoy, para no hacerles más complicado, vamos a hablarles de esas habilidades que se encuentran por debajo del cuarto nivel, o sea, habilidades del primero, el segundo y el tercer nivel, que son esas habilidades que el niño y la niña necesitan para escribir. Entonces, la imagen, más que las palabras, es solo como para que tengan una idea visual de cómo funciona la escritura y por qué es tan importante. Ajá. Elena, y ahí puedes explicar quizás que no se ve, no se alcanza a ver en la imagen, qué sistemas están a la base de Ajá. este desarrollo. Exacto. En la parte baja, está, yo me lo sé de memoria, está la parte auditiva, táctil, vestibular y propioceptiva. Entonces, estos tres, los más importantes que siempre hablamos y lo hablamos la última vez, la parte táctil, o sea, el tacto, la parte vestibular que está relacionado a la sensación de la gravedad y del movimiento, y la parte propioceptiva, que como la misma palabra lo hizo, es la sensación propia, propioceptiva, o sea, la sensación de nuestro propio cuerpo que está en nuestros músculos y nuestras articulaciones. Entonces, ocupamos de estas tres cosas principalmente para tener una buena escritura. Entonces, vale, por ahí teníamos una pregunta que nos gustó mucho. Sí, y siento que esa es una muy buena pregunta quizás para comenzar, que una terapeuta preguntó qué hacer, cómo comenzar el proceso de escritura. Entonces, nosotras lo más importante para comenzar este inicio de la escritura o habilidades previas es hacer una buena evaluación. Tenemos que ver qué habilidad el niño todavía no desarrolla, por eso no ha logrado adquirir una escritura de forma natural como lo realizan los niños en la escuela. Entonces, bueno, para comenzar, o sea, nosotros evaluamos al niño desde que ingresa a la sala de terapia ocupacional, si es que lo evaluamos en un gimnasio, por ejemplo, y vemos inmediatamente cómo el niño se relaciona con esta actividad que se le propone escritura, o sea, desde si está motivado, se sienta rápidamente en la silla o rechaza la silla y ve el lápiz incluso, ya no quiere empezar la actividad que uno le propone. Entonces, el niño se sienta en la silla, nosotros observamos cómo se sienta, si es que logra mantenerse erguido, si es que se mueve mucho, si es que le interesan los lápices o la mesa o qué es lo que hace antes incluso de iniciar la evaluación. Pero también es muy importante aplicar pruebas estandarizadas, o sea, pruebas que ya están validadas y se han estudiado mucho para saber cuáles son las verdaderas dificultades que tenemos que trabajar en estos niños, porque a veces trabajamos habilidades porque hemos sabido que alguien trabajó, por ejemplo, la percepción visual y uno trabaja eso y quizás el niño no lo requiere. Entonces, ahora me gustaría, voy a intentar dar vuelta a la cámara, mostrarle la evaluación de integración sensorial y praxis, que es la prueba que nos permite ver cuáles son las dificultades de integración sensorial que los niños pueden estar presentando, habilidades perceptivas que pocas veces se evalúan, y sobre eso al final vamos a realizar nuestra intervención. Entonces aquí. Ahí creo que estoy mostrando, sí, hacia el otro lado. Entonces, ¿qué evaluamos con esta prueba? Por ejemplo, la capacidad de reproducir patrones, en este caso con una especie de maderitas. Entonces le pedimos al niño que, obviamente en distintos niveles, vaya armando esta figura, que nos da cuenta si es que el niño ha adquirido habilidades de construcción para luego realizar letras. O también podemos, por ejemplo, evaluamos la percepción manual de la forma. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño, sin estar viendo esta figura, porque acá se pone, por ejemplo, podríamos poner una especie de pizarra, y el niño deja de ver esta figurita, entonces el niño va tocando cada una de ellas, y nosotros le mostramos la imagen, y el niño es capaz de reconocer solo con la mano, con el tacto, cuál es la figura que le estamos solicitando que reconozca. Otra, por ejemplo, de las pruebas que se ven, que se evalúa en el SIP, es la figura fondo. Es decir, que el niño ve esta imagen y tiene que señalar cuál de estas imágenes se encuentran en la de acá arriba. Entonces, a veces vemos que los niños
eso lo vamos a hablar más adelante, pero incluso se podrían perder entre lo que escriben y el cuaderno mismo porque no es capaz de diferenciar líneas. ¿Qué otras pruebas se evalúa? Por ejemplo, el equilibrio, el control de la postura, la capacidad de coordinar ambos lados del cuerpo. Eso es muy importante para al final trabajar la escritura algo bimanual, o sea, nosotros tenemos que ser capaces de utilizar ambos lados del cuerpo, pero también vamos a evaluar otro sistema, por ejemplo, el sistema propioceptivo, o sea, realizar movimientos en una dirección a una velocidad precisa, y también habilidades, por ejemplo, de imitar, o sea, imitar posiciones con el cuerpo y imitar movimientos con la boca. Eso entre otras de las habilidades que vamos a evaluar y nos va a dar cuenta de quizás cuál es el sistema sensorial que se está viendo afectado y sobre eso vamos a realizar nuestra intervención. Esta prueba se aplica a partir de los 4 años, pero tenemos pruebas que podemos aplicar en niños más pequeños, tanto observacionalmente como pruebas estandarizadas. Adri nos va a comentar sobre el BMI. Claro, bueno, otra de las pruebas que nosotros podemos utilizar, en realidad hay muchas baterías, ¿verdad? Pero el BMI es una prueba que nos ayuda a valorar la percepción visual, también la coordinación motriz y la integración entre estos dos sistemas, que es que lo conocemos como integración visomotriz o la coordinación ojo-mano, que también se podría conocer. Además de la aplicación de todas estas evaluaciones, es súper importante conocer que la escritura tiene una evolución, ¿verdad? Y esta evolución de la escritura se va dando desde desarrollos súper tempranos del niño, y que no depende solamente de un sistema, sino también del desarrollo motor grueso, motor fino, después de la percepción visual y después de la integración visuomotora. Entonces, por ejemplo, desde que vemos a un bebé, por ejemplo, que empieza a abrir y cerrar sus manos, que logra agarrar el biberón con las dos manos. Más adelante, cuando los chicos empiezan a romper papel, a utilizar sus manos para agarrar cosas, entregar cosas a otros. Desde ahí ya estamos viendo una evolución de habilidades que más adelante van a intervenir en la escritura. Entonces, esta evolución es súper importante porque muchas veces pensamos que la escritura o pensamos en la escritura o le damos importancia a la escritura cuando ya los chicos están como adentrándose a una etapa escolar, llámese a partir de los 6 años, ¿verdad? A veces un poquito antes, pero es como la edad promedio en que los padres podrían empezar a preocuparse. Pero es importante como desde antes ir fomentando todas estas habilidades. Yo por aquí tengo, de hecho, tengo una foto que quiero mostrarles. ¿Se ve bien? Sí. A ver. Sí, ok, perfecto. Estos son Ahí algunos está perfecto. trazos. Ok, estos son algunos trazos que son súper importantes antes de empezar a escribir letras y números. Y si ustedes ven, la línea se empieza a desarrollar aproximadamente a partir de los 2 años. Vamos a ver, a partir de los 2 años no esperamos que el niño la copie, ¿verdad? Pero sí que la pueda imitar durante el garabateo, durante el juego. Pero a partir de los 2 años ya empezamos a ver cómo los chicos empiezan y desde mucho antes este desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Súper importante. Que si un chico que está presentando dificultades en la escritura, y está empezando a escribir en cuaderno con letras, números, y hay mucha dificultad, sería bueno como chequear cómo está la reproducción o la copia de estas figuras, porque en realidad nuestra imprenta, la letra imprenta está conformada por palitos, círculos,
diagonales. Entonces, un chico que no nos logra hacer estos trazos todavía no está preparado para la escritura. Entonces, es como un tema súper importante a considerar. De hecho, introduciendo este tema, ¿verdad? Que estábamos hablando del BMI, justamente en la evaluación del BMI, lo que hacemos es valorar cuáles de los trazos los chicos pueden copiar e imitar, qué tan coordinados están siendo estos trazos y además algunas otras habilidades de percepción visual que vamos a hablar más adelante. Incluso ahí también podemos medir el tiempo, porque hay niños y niñas que Claro. duran muchísimo escribiendo, o incluso podemos medir qué tanto se fatiga. El chico a la hora, bueno, y cómo agarra el lápiz, si lo agarra con demasiada fuerza, si o más bien casi que se le está cayendo el lápiz. Y creo que aquí nuestro objetivo en mostrar las pruebas que nosotras aplicamos es entender que la evaluación siempre es lo más importante, porque la escritura o el escribir se necesitan muchas habilidades y no todas están comprometidas. Entonces, muchas veces los procesos de escritura en las escuelas son como, no son tan individualizados. Entonces, cuando un chico pues se sale un poquito de la norma y le cuesta un poquito más y necesita un apoyo extra, que es lo que nosotras hacemos, pues es importante saber en qué habilidades específicas, porque esas son evaluaciones que nos dicen específicamente este chico o esta chica se sale de la norma en tales y tales habilidades. Entonces, nuestro tratamiento de terapia ocupacional está enfocado y es individualizado a las necesidades de cada uno. Y otra cosa que es muy curioso es que normalmente el motivo de consulta muchas veces es la escritura, ¿verdad? Pero cuando empezamos a evaluar, porque nosotros como terapeutas ocupacionales no podemos enfocarnos solo en la escritura, tenemos que evaluar todas las áreas ocupacionales, o sea, desde las más básicas, porque hay chicos que los papás llegan preocupados porque, por ejemplo, tiene una mala letra o ya tiene problemas más que nada de negación ante la escuela y no se llora, ¿verdad? Esta es como la principal preocupación, pero luego evaluamos y vemos que, por ejemplo, en actividad de vida diaria tampoco se sabe lavar solo los dientes, tampoco agarra bien la cuchara, cuando come a los 6 años todavía se le cae todo de la cuchara, no agarra bien, no tiene fuerza, incluso ni siquiera para agarrar una cuchara o no tiene la coordinación. Eso es uno de los ejemplos. No sé si ustedes nos quisieran como hablar un poco de cómo podemos ver en las actividades cotidianas que un niño puede estar atrasado en habilidades de motora fina o en habilidades más generales que a largo plazo pueden influir en la escritura, porque muchas veces nos llegan niños más pequeños y también nuestro trabajo es pues preparar al niño para el proceso de escritura, aunque el niño no tenga la edad ya para empezar la escritura como tal. Claro, o sea, Eli, de hecho, como decía Adri, podemos irnos, podemos irnos, de hecho, a la pirámide y retomar el tema de que si alguna de las habilidades que están pues en la base de la pirámide no se están desarrollando tan bien, las habilidades que están en la parte superior van a estar posiblemente afectadas. Y pues muchas veces estas habilidades que están en los estratos superiores son las que nosotros vemos con muchísima más facilidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, la escritura, la conducta o el aprendizaje, las actividades de vida diaria, pero al final lo que estamos viendo es como el resultado de alguna dificultad que está un poquito más abajo o en la base de la pirámide. y también podemos observar muchas cosas en el juego. O sea, yo creo que los niños dedican harto tiempo libre para realizar distintas actividades, entonces podemos ver qué cosas eligen y si esas cosas también están relacionadas con alguna de las habilidades grafomotrices que podemos ir observando. Hay niños que
simplemente eligen juegos quizás más grandes, más, que requieren más movimiento corporal, pero todas estas habilidades que requieren más precisión, por ejemplo, tener una pinza trípode, o sea, utilizar 3 dedos, o lograr coordinar ambos lados del cuerpo, por ejemplo, para abrochar algún botón, subir un cierre. Esas son cosas que yo creo que tenemos que empezar a hacer ese razonamiento de qué cosas los niños todavía no han podido adquirir su independencia, o sea, hacerlo de forma independiente, y también poder seguir secuencias, porque también para escribir el niño va a requerir representar distintos patrones que quizás no lo logran interpretar en el juego. Entonces son niños que quizás utilizan juegos muy básicos y no logran ir complejizándolo cada vez más. Sí, Entonces, incluso se puede observar en juegos, por ejemplo, como el fútbol, que es un juego que se necesita no solo coordinación corporal, digamos, de su cuerpo, sino se necesita tener también una orientación del espacio y saber que es un ejemplo porque es como recurrente en mi consulta, digamos, que estos niños que también tienen problema de escritura, también tienen problemas a veces incluso para socializar en el juego, en el recreo, en la escuela, porque los compañeros solo quieren jugar juegos de coordinación como el fútbol o juegos específicos de niños, y estos niños se sienten un poco rezagados porque no pueden participar porque su cuerpo, digamos, eh, no pueden controlar su propio cuerpo para hacer actividades de juego, y entonces menos para hacer una actividad fina donde simplemente lo que hay, o sea, que para controlar los dedos es algo bien complejo, digamos, si no podemos controlar nuestro cuerpo como tal. Creo que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Perdón que me desconectara así. Iba a ver el chat y le di en salir porque, bueno, me equivoqué. Voy a revisar si queda alguna pregunta por ahora. Yo iba a revisar eso y por eso me salí. Mira, acá hay una pregunta que lo hace Jane. Dice, buenas tardes. Para hacer esos trazos de preescritura, ¿es recomendable que se hagan en grande primero o es indiferente el tamaño que se use? Bueno, eso es uno de los temas que también estuvimos conversando. Es muy importante que los niños pequeños deben realizar trazos amplios. O sea, lo más importante es que utilicen la mayor cantidad de grupos musculares, porque eso empiezan a hacer los niños, empiezan a diferenciar, por ejemplo, comienzan realizando movimientos con todo su brazo, luego ya pueden fijar el hombro, pero siguen moviendo el codo, después fijan el codo y mueven solo la muñeca, luego fijan la muñeca y mueven solo los dedos. Entonces, para niños que son pequeños o niños grandes que aún no han desarrollado esta habilidad, es importante ver si son capaces de ir disociando los distintos grupos musculares. Es muy importante la inhibición, o sea, cuando yo escribo muevo solo los dedos y no muevo mi cuerpo, y vemos niños que empiezan a escribir y se mueven hacia todos lados porque todavía no logran esa disociación. Entonces, para iniciar la escritura, siempre recomendamos trabajar ojalá en un plano vertical, como en una pared, o en el suelo acostado, o sea, eso es lo mejor. Están como ahorrando habilidades para el futuro, y después a los niños se les hace mucho más fácil también realizar trazos correctos. Sí, yo creo que la mesa es el último de los recursos. Ajá. Y bueno, eso vamos a hablarlo un poco. Vamos a desmenuzar ahora un poco esas habilidades que nosotros estamos hablando, que se necesitan para la escritura. Entonces, vale, no sé si nos quieres contar un poco de la parte táctil, que es tan importante para la escritura, aunque no nos lo imaginábamos. Sí, bueno, quizás pocas personas conocen o han oído hablar sobre la percepción táctil. Hemos hablado mucho sobre... Espérame, me voy a dar vuelta a esto. Hemos hablado mucho sobre hiperreactividad táctil, esa conducta que observamos en los niños cuando rechazan ciertas texturas, por ejemplo, pero poco hablamos de la percepción táctil. ¿Qué quiere decir percepción táctil? Es poder reconocer en ausencia de la visión, es decir, usando solo el tacto de cualquier parte de nuestro cuerpo, las características de un objeto.
Entonces, cuando los niños comienzan la escritura, podemos observar, y es parte de su desarrollo típico, mira, acá tengo un plumón, que los niños comienzan agarrando de esta forma el lápiz. Todavía los niños no tienen una buena percepción, entonces empiezan a buscar con su mano información sobre lo que están tocando. Y eso le permite después utilizar esta herramienta, que es, por ejemplo, un plumón. Pero esa habilidad tiene que ir desarrollándose con el paso de los años, y los niños empiezan a realizar otro tipo de agarre, por ejemplo, el agarre pronado, que lo vemos de esta forma, que tienden a flexionar también la muñeca. Pero obviamente eso no son agarres funcionales para comenzar con la escritura. Necesitamos que el lápiz después se desplace en la mano. Entonces vemos que los niños de a poco empiezan a utilizar menos dedos, por ejemplo 4 dedos, hasta llegar en alguna ocasión a la pinza trípode, es decir, utilizando solo 3 dedos. Si yo tengo una buena percepción táctil, puedo solamente tomar el lápiz, olvidarme del lápiz y poner atención a, por ejemplo, un dictado o a lo que está en la pizarra o lo que estoy haciendo. Si yo tengo una mala percepción, toda mi energía se va a centrar, esperemos que sea solo un problema de percepción táctil, en la mano, y el niño va a estar todo el rato acomodando el objeto en la mano porque no encuentra una posición adecuada. Entonces, la percepción táctil, ¿qué va a permitir? ¿Y cómo lo pueden reconocer en su casa? Por ejemplo, haciendo un juego de taparle los ojos a los niños, ir pasándole distintos objetos. Entonces le pasan, por ejemplo, un plumón, y el niño puede decir que al parecer es de plástico, es largo, es redondo, es suave, el peso, la textura. Entonces podemos ir pasándole distintos objetos y que vayan descubriendo qué cosas, las características de ese objeto. Eso es importante, que reconozcan los objetos a través del tacto, y eso va a permitir también desarrollar un buen esquema corporal que va a ayudar también al proceso de escritura. Para Sí, no andar tanto en eso. No, pero incluso es importante que reconocer que el tacto es la base de la motora fina. O sea, es como en la pirámide, el tacto tiene mucha influencia. Entonces, muchas veces creemos que trabajar la escritura es trabajar solamente gráficos o directamente con el lápiz, y a veces trabajar directamente con el tacto, con texturas, con exploración, con discriminar diferentes tactos, diferentes texturas, estamos directamente trabajando la motora fina. Y esto es De hecho, importante porque, ajá. Acá tengo una actividad, estaba Cierto. preparada. Mira, acá esto es una caja que tiene lentejas y arroz. Entonces, acá también podemos realizar esa actividad con los niños, por ejemplo, esconder un cuadrado, un cubo y, por ejemplo, un triángulo. Entonces, es importante, como estamos trabajando solo el tacto, no son, dejé la pizarra, acá. Como estamos trabajando solo el tacto, es importante eliminar la visión, porque si el niño ve, el niño va a identificar con la visión qué es esto. Entonces, ustedes tapan, por ejemplo, con una pizarra, con lo que sea, una hoja, y el niño empieza a buscar, y ahí empezamos a trabajar habilidades de discriminación. Discriminar, por ejemplo, estas cosas que son pequeñas de algo grande que encuentro. Y ahí el niño empieza en su mano, tiene que lograr manipular dentro de la mano, idealmente con una sola, pero también puede apoyarse de la otra. Entonces empieza a tocar y ahí se da cuenta que, por ejemplo, tiene bordes, que es suave, puede ver que, por ejemplo, acá cambia la consistencia de esto. Entonces podemos trabajar con distintos objetos, con lápices, idealmente con objetos que los niños ya reconozcan, porque o si no, no van a poder asociarlo a una imagen mental. Eso es lo que queremos, que el niño pueda tocar y se acuerde de algo que tiene esta forma. Entonces él puede decir que es una pelota, pero si le ponemos un objeto que el niño no conoce, muy difícilmente va a adivinar qué es, para hacerlo más sencillo. Pero igual es importante, estoy dando vuelta a la cámara, Sí. O sea, el tacto es uno de los sistemas muy, muy, muy importante en el proceso de la escritura, pero también hay otros. No sé quién quiere seguir con algún sistema. Sí, Adri.
Sí, retomando el tema de la percepción visual, es otro de los temas que es clave en el desarrollo de la escritura. Y pues bueno, una de las características que tiene la percepción visual es que se puede como subdividir en algunos subhabilidades, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, podemos tener la relación que tiene el niño con el espacio, ¿verdad? Que es esa capacidad como de orientar su cuerpo con respecto a otros objetos, que es súper importante en la escritura, porque lo vamos a necesitar para poder orientarnos en, por ejemplo, en un papel, en una hoja. También tenemos otra de las habilidades de percepción visual, es la discriminación visual, que es poder discriminar entre formas, colores, números, letras, incluso ya otros dibujos un poco más complejos. También tenemos la habilidad de figura a fondo, que de hecho Vale hace un ratito nos enseñó un ejemplo de los que se pueden evaluar con el CID. Ajá. Que es cuando podemos discriminar un objeto de su fondo, que de hecho aquí también yo tengo otro ejemplo muy similar, que son tipo ejercicios que podemos realizar con los chicos y donde también estamos fomentando estas habilidades de preescritura que son necesarias para llegar a ese desarrollo natural. También vamos a tener dentro de las habilidades de percepción visual el cierre visual, que aquí tengo otro ejemplo, es más fácil visualizarlo, que es cuando nosotros logramos percibir una figura completa, aunque solamente tenemos una parte de esa figura. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Entonces, el cierre visual es lograr discriminar que esta figura es igual a esta, aunque no tenga todas las partes de sus líneas. Y también otra de las habilidades de percepción visual que es pero muy importante estimular para el desarrollo de la escritura es la memoria visual, que es esa capacidad de poder ver una imagen y poder retenerla en nuestra memoria por algunos momentos para después utilizar esa información, que eso lo utilizamos muchísimo, por ejemplo, cuando copiamos de una pizarra, que no necesariamente copiamos una letra y luego la otra. ¿Por qué? Porque un chico que no tiene esta capacidad lo suficientemente madura, como nos decía Elena, posiblemente le va a alterar el tiempo en que dure haciendo la escritura, porque es un chico que va a tener que ver la pizarra, copiar una letra, ver la pizarra, copiar otra letra y no tener esa capacidad de retener la información y poder copiarla de una vez. Entonces, por ejemplo, de hecho, Elena tiene algunos, yo no estoy en mi oficina, entonces Elena tiene algunos ejemplos de juegos con los que podemos estimular estas habilidades, por ejemplo, los juegos de memoria. Estos son juegos que los quisimos traer porque son juegos que a veces creemos que necesitamos juegos muy fancy de terapia, pero son juegos tradicionales, de hecho, en memory. Sí, y también dentro de las habilidades, los rompecabezas es otra opción. Y también todos aquellos juegos que nos reten a copiar o reproducir modelos. Por ejemplo, en este tipo de juegos estamos no solamente trabajando en habilidad, sino, por ejemplo, para darles un ejemplo con lo que le hablé antes, para poder yo realizar este juego necesitamos discriminar las formas, que si es un triángulo, un cuadrado, si va a ser rojo, si va a ser verde, pero además posicionar cada figura con respecto a la otra. Tengo que tener muy claro dónde está la derecha, dónde está la izquierda, si es abajo, si es arriba. Entonces estamos potenciando un montón de habilidades. Y ahorita solamente hablando de la percepción visual, pero la percepción visual y la percepción táctil de las que nos habló Vale nos llevan también
Ok, también los juegos de construcción en 3D, 2D y 3D son perfectos para trabajar estas Uno de, habilidades. lo- uno de los primeros juegos de percepción visual de los niños son esas cajas clasificadoras de formas. Claro, Para empezar con las guaguitas, quizá a trabajar eso, desde bien chiquitito. claro. O los juegos de ensarte, por ejemplo, Mm. donde tenés que colocar cada figura en su lugar. Y retomando lo que decía anteriormente, todo excelente. Todas estas habilidades de las que hemos hablado independientemente, Valentina y yo, desde la percepción táctil a la percepción visual, en algún momento se llegan a integrar. Y ahí es donde, en el momento en que, retomando la pirámide, en el momento que empezamos a hacer esa integración, es donde vamos como subiendo el nivel de dificultad, que tal vez Elena nos pueda hablar un poquito más de esto. Sí, de hecho, aquí viene lo más interesante, bueno, lo que más me gusta a mí, es cuando el cerebro utiliza información que viene de diferentes sentidos y los integra, y eso se llama integración sensorial. Entonces, en este caso, yo les voy a explicar cómo el cerebro, por ejemplo, para hacer un esquema de su propio cuerpo, o sea, que el niño reconozca su propio cuerpo, no cognitivamente decir, ah, estas son mis manos, sino que en su interior sepa cómo mover su cuerpo porque lo reconoce como tal. Su cerebro sabe dónde están todas las partes de su cuerpo. Y para esto es cuando se une el sistema propioceptivo, ¿verdad? Que está en nuestros músculos y articulaciones, se une la parte visual que explicó Adri y se une la parte táctil, ¿verdad? Entonces, estos tres sistemas, el tacto nos da información, ¿verdad? De nuestro propio cuerpo, los músculos y articulaciones y obviamente la vista. Esta es una habilidad muy importante para hacer cualquier movimiento, pero en la escritura, o sea, la escritura es como el pico, como les hablábamos, el pico máximo de esta integración de estos tres sistemas. Otra cosa que es muy importante es cuando el sistema propioceptivo también se integra con el sistema vestibular en, en, cuando coordinamos ambos lados de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para escribir es con una mano, que es la mano no dominante, hay que sostener la hoja y con la otra mano hay que escribir. Y eso es coordinación de ambos manos, de ambos lados del cuerpo. Otra cosa que es importante es la lateralidad, o sea, que nuestra mano dominante esté tan especializada que nos ayude a digamos, es importante tener un lado del cuerpo especializado para, para poder practicar mucho con esa mano, porque muchas veces vemos chicos que usan las dos manos, o sea, no han definido su lateralidad, entonces ninguna de las dos manos es lo suficientemente capacitada, digamos, en fuerza y en habilidad para escribir, ¿verdad? Porque prácticamente no ha practicado bien con una. Otra cosa que es muy importante es la ritmicidad de los movimientos de ambos lados del cuerpo. La cooperación de ambos lados. Por ejemplo, al cortar, con una mano sostenemos una hoja y con la otra cortamos. Estas son habilidades necesarias. Entonces, bueno, yo ahora les voy a hacer una demostración de cómo nosotras trabajamos esto en la sala de terapia ocupacional para que ustedes tengan una idea. Adri, si quieren, nos puede ir comentando, o Valentina, cualquiera de las dos. Yo espero lograr el reto justo, El reto justo. porque me puse un buen reto, entonces A ver, espero no hacer un ridículo aquí al frente de las cámaras. a ver. ¿Ahí se ve bien? Se ve el columpio. Se ve bien, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto. Ok, y algo lo más que decimos misterioso es que probablemente cuando vemos este tipo de habilidades, o sea, jamás pensaríamos que podríamos trabajar la escritura por medio de habilidades que normalmente no es directamente la escritura. Y de hecho esa es una de las cosas que hacemos en terapia ocupacional.
desmenuzar, analizar la actividad y ver cuáles son los componentes como que no están integrándose adecuadamente y trabajarlos. Claro, Pero y eso es lo que está haciendo Elena en el fondo. Por ejemplo, comenzó con un trapecio. ¿Quién pensaría que quizás colgarse de un palo como un mono sería algo beneficioso para la escritura? Sin embargo, si claro, identificamos, porque estamos trabajando además la fuerza de nuestro miembro superior. Eh, en, con los aros podemos trabajar la coordinación oculomotora para que se ocupa o se requiere también en la escritura. y también desafiamos la postura, o sea, muchos niños que no Claro. escriben bien tampoco logran permanecer mucho tiempo sentados, entonces trabajamos mucho el control postural sobre columpios que se mueven en distintas formas, de distintos... Elena, ¿volviste? Ahí sigue. Voy a Ahora va probar a esto. escalar, parece. Y bueno, y estos son tipos de elementos que tenemos todos los terapeutas que trabajamos desde un enfoque de integración sensorial. Al final yo siempre digo que da lo mismo el tipo de columpio, quizá el tipo de muro de escalada, yo acá tengo uno totalmente distinto, pero estamos trabajando en las habilidades que podrían estar a la base de dificultades de escritura. Entonces los niños en general siempre se divierten y lo que hablaba Elena del reto justo, o sea, vamos a ir cada vez complejizando más las actividades desde lo más simple, porque el niño, para lograr esa motivación interna, o sea, seguir la iniciativa del niño y también agregarle un reto para que vaya complejizando cada vez más sus acciones y lo pueda llevar al final a una vida diaria. No nos sirve mucho que aprenda a trepar en un rocódromo, por ejemplo, si no es capaz de tomar el lápiz e imprimirlo sobre el papel de forma suave y no con toda la mano cansándose quizá. Elena, ¿resultó tu reto? Yo estaba nerviosa. Sí, vale, algo, por ejemplo, perdón. eso que yo acabo de hacer de pasar del trapecio a una hamaca, hay niños que en la consulta empiezan apenas, como dice Vale, el reto justo, apenas empiezan practicando en tener fuerza para sostenerse de un tubo y no caerse. Y solo con eso aquí igual también estamos trabajando obviamente la musculatura intrínseca de la mano, obviamente también y también la fatiga, o sea, aguantar estos tipos de actividades motoras intensas y bueno, no sé qué habrán explicado, pero la idea de eso es como que ustedes entiendan eso del reto, digamos, que vamos a ir viendo ahí cuánto puede lograr hacer el niño. Y algo que es muy importante en este tipo de actividades, por ejemplo, de pasar, no sé si lo dijeron, me disculpan si estoy repitiendo, pero pasar de estar guindada a una hamaca, eso es una tarea muy difícil en cuanto a la orientación del espacio. Y aquí esto es importante recalcarlo porque para la escritura es muy importante. Hay niños que no saben, no tienen en su cuerpo, no el concepto cognitivo, sino que no saben en su cuerpo qué es hacia adelante y qué es hacia atrás, qué es a un lado y qué es al otro lado, Y ahí ¿verdad? vemos esa Entonces, escritura que empieza a subir y que comienza en un lado, después baja, o sea, no hay una exacto, orientación, integración de lo que ven, del movimiento y también del espacio. exacto. Entonces, son chicos que se pierden a la hora del reglón, como dice Vale. Para la escritura eso es bastante importante, pero a la hora también, al momento en que estamos orientándonos en el espacio, estamos calculando el espacio, estamos calculando el ritmo, ¿verdad? De cuando voy para adelante, para atrás, y ahora sí me tiro, porque puedo calcular, eso también nos da una planificación motora, que estos Chicas, tenemos chicos, una pregunta. ajá, Eve dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que aprenda a agarrar bien el lápiz? Yo creo que es súper importante, como yéndonos un poquito más atrás a lo que hemos hablado, como identificar por qué no está agarrando bien el lápiz, porque como dijimos, el llegar a este punto de integración requiere de un montón de habilidades Claro, que pueden estar implicadas. Entonces, por ejemplo, se me ocurren algunas actividades de forma aislada
pero sí sería importante como ponerle atención específica como a qué es lo que está pasando y evaluar cuál es el componente que está viéndose más afectado. Y otra cosa que también se me viene a la mente es que podríamos, este es un excelente ejemplo para pensar. Cuando un chico no agarra bien el lápiz, pensamos automáticamente en decir, ok, este chico ocupa agarrar el lápiz muchas veces y repetir, 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 repetir para que aprenda a usar el lápiz. Y no necesariamente esa es la solución, ¿verdad? La solución posiblemente esté muy lejos de actividades que van a suponer el agarre del lápiz. Puede ser con otros objetos pequeños en los que el chico tenga que agarrarlo con sus dedos, con tizas pequeñas, las crayolas quebradas, me encantan También hay para algunas colorear. modificaciones. Sí, las Tener, pinzas. tener en consideración que hay como un concepto que es súper útil de pensarlo, de manos pequeñas, lápices pequeños. A veces vemos que los niños pequeños utilizan los lápices que usamos los adultos, por ejemplo. Entonces es mucho más difícil que se organicen en dónde poner las manos en ese lápiz. Entonces a veces funcionan los adaptadores, pero también es importante hacer lápices pequeños para cuando los niños inician el proceso de escritura, o poner guías visuales, por ejemplo, pegar stickers de dónde tienen que agarrar el lápiz. Sí, vale, Pero incluso nos puedes hablar un poco de esas adaptaciones que podemos eh, realizar, porque como siempre hablamos, no todo es cambiar al niño para que mejore la escritura, ¿verdad? El contexto, el ambiente y el espacio hay que también trabajarlo. bueno, estuve buscando los grips y no los encontré, pero, o sea, Yo tengo a ver, aquí, muestra algunos. yo Hay tengo, algunos que funcionan bien, que van a servir al final para el proceso de escritura, pero sabemos que tenemos que trabajar las bases que están al final con alguna dificultad puede ser de integración sensorial, pero también hay consejos así como que son universales, que se debiesen trabajar y tener en consideración siempre, que la historia, por ejemplo, que les comentaba, el año pasado yo fui a un colegio acá en Chillán para hacer una adaptación de una niñita que no lograba permanecer mucho tiempo sentada en la mesa, o sea, en la silla para trabajar en la mesa. Entonces fui a evaluarlo obviamente en la sala y ahí pude observar que la niñita quedaba literal con los brazos así sobre la mesa, casi que la cabeza apoyada y de los pies al suelo por lo menos estaba a esta distancia. Entonces esa niña que tenía un mal control postural, o sea que le costaba mucho mantener una postura erguida, estaba todo el rato tratando de acomodarse y se movía mucho, se paraba porque estaba muy incómoda. Entonces, una de las principales adaptaciones que son universales y que debiesen estar en todos lados son sillas que se adapten al tamaño del niño, sillas y mesas. Y para eso podemos ver que los pies siempre, siempre tienen que estar apoyados en el suelo. Lo que se habla del 90 grados, o sea, en una pendiente, o sea, en un ángulo así, los pies apoyados, las rodillas también y la cadera también, porque va a permitir que el niño no tenga que gastar su energía en mantener una buena postura y le ayuda a organizarse para hacer el trabajo fino. Eso es una de las recomendaciones que debiésemos tener en consideración y para todos, o sea, cuando los niños almuerzan, niños que no quieren comer, podríamos estar teniendo el mismo problema, que no están teniendo los pies en el suelo. Cuando los niños aprenden a ir al baño, también los pies en el suelo. Cuando hacen las tareas, o sea, una mesa siempre idealmente se acomode a las características del niño y para eso hay adaptaciones, o sea, hay sillas de niños que vienen con el apoyapiés que pudiesen tener todos. Hay algunas de recomendaciones Sí. que son generales y son universales. sí. ¿Alguna Nos, otra? nos preguntan que si recomiendan los adaptadores de los lápices. Esto, vamos a ver, es muy personalizado al desarrollo de cada niño. Los adaptadores de los lápices funcionan, pero también funciona el fortalecer todas las habilidades previas que les comentamos a través de live que tienen que ver con la escritura. Ahora, como les comentaba, Vale, una
muy buena primera opción de revisar es dónde el niño está escribiendo en casa, si la mesa y la altura de la silla se adecua a su estatura. Y además hay otras adaptaciones que siempre pensamos en materiales, pero también pueden ser hasta en el material académico, el tamaño de los renglones que le presentamos a los chicos, evaluar si el renglón del cuaderno pues universal se adapta o le dificulta al niño escribir, y si podemos recurrir, por ejemplo, a renglones más amplios con algunos tipos de señales visuales. De hecho, nos preguntan si qué opinamos o si sirve la caligrafía. En realidad, la caligrafía es como algo que normalmente en terapia ocupacional no vamos a usar, porque es un apoyo tal vez un poco más pedagógico, pero como digo, podemos pensar en el tamaño de los renglones, en si los chicos ocupan algún tipo de señales visuales sencillas, porque muchas veces me pasa, y mi criterio es, por ejemplo, un chico con algún tipo de dificultad en la percepción visual va a escribir en un cuaderno de caligrafía donde le presentamos hasta 5 líneas y el niño realmente no tiene idea de en cuál línea posicionarse. Entonces tenemos como que pensar si tanto estímulo visual es tan adecuado para ese tipo de niño, pero no es ni bueno ni malo. O sea, cada chico tiene su propia forma de aprender y sus propios requerimientos que tenemos que ver como individualmente. Y por eso para nosotros, en esta ocasión, para nosotras hablar de la evaluación es muy importante, porque todos esos tipos de adaptaciones, ya sea en los reglones, ya sea incluso hasta estos tipos de adaptaciones, que si necesita más tiempo, incluso hay niños que necesitan hacer exámenes o trabajos orales, porque la fatiga física de escribir es muy grande. Entonces, pero como dice Adri, por ejemplo, no a todos los niños les va a funcionar ese estímulo visual, pero hay niños que tal vez ese estímulo visual sí les ayude para poder calibrar la fuerza y la forma, si es que en la evaluación ellos salen con habilidades visuales muy buenas, porque hay niños que tienen problemas de escritura, que tienen habilidades visuales muy buenas o que están pues bien desarrolladas. Entonces, la evaluación es importante porque las adaptaciones que va a dar un terapeuta ocupacional van a ser individualizadas. Incluso, por ejemplo, ahora también está muy de moda vender, por ejemplo, que los chicos se sienten en una silla o una cuña en la silla, ¿verdad? No todos los niños y las niñas les va a servir ese tipo de adaptaciones porque no podemos, las únicas recomendaciones universales fue La mesa y la silla. la que Val explicó, porque eso sirve para adultos y todo, y es ergonomía, ¿verdad? Pero no podemos como decir esto le va a servir o no le va a servir, solamente dependiendo, depende. Uh-huh. Y ya Antes de para ir terminar, terminando, ajá. a mí me gustaría también, o sea, que pensemos en que podemos hacer uso de la tecnología. Ahora, no en edades tempranas, nunca vamos a suplantar el uso de la tecnología por otras actividades tangibles, ¿verdad? Que nos van a ayudar a desarrollar, o sea, cosas que no podemos hacer por medio de una pantalla, pero puede funcionar y nos ayuda a hacer un acercamiento. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta este tipo de recursos y aplicaciones. Esto es una actividad de relaciones espaciales, donde el chico debería lograr realizar la misma imagen que se le presentó. O por ejemplo, otra de las aplicaciones que me encantan, por ejemplo, esta para desarrollar el uso de la pinza. Entonces se presentan estos chiles y los chicos los tienen que, con la pinza, fue aquí, solamente con la pinza. Si el chico lo golpea, no se vale, tiene que ser con
la pinza. Entonces, son actividades que estimulan y que motivan muchísimo a los chicos y podemos también utilizarlos para trabajar este tipo de habilidades. Otra de las aplicaciones que me encantan, por ejemplo, cuando hablábamos de los trazos básicos, este tipo de aplicación en la que tenemos que realizar trazos, hay un Es comienzo, importante, hay un final. sí, es importante recalcar en esto que muchas veces hay chicos que ya por la misma dificultad ven un lápiz, incluso un pincel, y ya se ponen en negativos y pues esta actividad no les motiva. Entonces, el uso de la tecnología va a ir más enfocado en la motivación, ¿verdad? Porque es más Sí, interactivo, entonces lo podemos usar como una herramienta extra, no necesariamente que así es como se trabaja la pinza como tal, pero sí nos sirve mucho, es un recurso para nosotras uh-huh. importante en la motivación. A mí me funciona particularmente en los chicos que de verdad no quieren tener nada que ver con la escritura. Entonces les ayuda como a hacer este enganche y a partir de ahí pasar a otras actividades tangibles en las que ya se sienten como un poco más seguros de participar. Y esta última, que por ejemplo es memoria visual, primero se le presenta, la imagen desaparece y tiene que discriminar cuál de todas estas era igual. Que son actividades que de igual forma podemos adaptar y hacerlas hasta nosotros mismos, construirlas, imprimir las imágenes, hacer las imágenes y tenerlas para trabajar con los chicos. Después podemos subir el nombre de esas aplicaciones, quizá en alguna publicación para que la gente la pueda Sí, tener. claro. Están preguntando. Sí, Perfecto. si nos siguen en las redes, síganos en nuestras páginas para que igual no se pierdan de estas actividades. Hay, como les decía en el pasado, las tres, pues en nuestro día a día siempre intentamos enseñar y hablar de la terapia ocupacional y de otros temas que son de nuestro interés relacionado a la integración sensorial, pero también a otros por ahí. Como siempre, agradecerles por acompañarnos y incluso también, bueno, no sé si alguna tiene algún mensaje, pero recordarles que todas estamos anuentes a responder preguntas post live. Entonces, si quieren preguntarnos de la escritura, no siéntanse con la libertad de hacerlo a cualquiera de las tres. Eso, y agradecer a todas las personas que algunas nos están viendo por segunda vez. También, bueno, estos lives quedan guardados y lo pueden seguir revisando, quizás tomar los apuntes e ir viendo también. O sea, la idea de esto es que puedan ir interpretando quizás qué es lo que puede estar fallando en el proceso de escritura de sus hijos, ver si es que hay dificultades que se relacionan con actividades cotidianas, por ejemplo, cosas para hacer en la casa, y en base a eso también ir viendo qué modificaciones ambientales podemos hacer. O sea, una cosa son las habilidades que vamos a desarrollar con los chicos, pero otra cosa muy importante es la disposición de los colegios, de la casa, de realmente realizar las modificaciones que van a ayudar en la participación del niño. Y eso Exacto. es tarea al final de los adultos. Ujú. Listo. Muchas gracias por unirse y Y esperamos vernos pronto en otro tema que sea de interés. si tienen Chao. alguna sugerencia de un tema, igual también. Muchas También que nos gracias. escriban. Hasta Chao, chao. luego. Chao. Chao.